líbranos del mal. Dice el evangelista San Marcos que al empezar el Bautista su predicación, la inició con un llamado al arrepentimiento. Cuando Juan fue encarcelado, Jesús toma en cierto modo su puesto y sus primeras palabras son: arrepentíos. Lo mismo nos narra San Mateo. El precursor, predicando en el desierto, clamaba: arrepentíos, porque se acercaba el reino de los cielos. Nuestro Señor repite luego esas mismas palabras cuando empieza a predicar. Arrepentirse significa transformarse. La palabra metanoia, usada en el original griego de los evangelios de San Marcos y San Mateo, quiere decir literalmente darse la vuelta. Es una invitación a cambiar de rumbo. Cuando el Señor dice arrepentíos, es como si dijera: hasta este momento habéis ido por un camino equivocado, tomad la dirección contraria. Esto se halla vigorosamente confirmado por San Juan en su capítulo 3, inmediatamente después de la relación del milagro de las bodas de Caná. Cuenta la conversación que tuvo Jesús con un hombre principal de los judíos, llamado Nicodemo. Este vino a ver al Señor de noche. Posiblemente lo hizo por miedo, para no ser visto. Es probable también que el evangelista lo consigne para indicar las tinieblas de su espíritu. De cualquier manera, a las primeras palabras que pronuncia, Jesús le interrumpe para decirle: a menos que el hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. A pesar de ser considerado como un maestro, Nicodemo no entiende semejante paradoja. Se escandaliza. ¿Acaso puede un hombre regresar al claustro materno para volver a nacer? Entonces, Cristo le explica que se trata de un nacimiento espiritual. Lo que ha nacido de la carne no puede ser otra cosa. Para que el hombre sea lo que debe ser, es menester que se dé cuenta de su verdadera naturaleza. Cuando la adopte enteramente, cuando se dé cuenta de que es un ser espiritual y como tal viva, entonces verá el reino de Dios. Pero esto no puede hacerse sin una mutuación completa, sin haberse dado la vuelta, sin arrepentimiento. Muchísimas gentes no se dan cuenta de lo que distingue al hombre del animal. No es el mayor grado de inteligencia. Mientras ésta sea empleada únicamente en interés propio, no se diferencia de las bestias en calidad, sino en cantidad. También los animales usan su razón, su poca razón o su mucha razón, para buscarse la comida, resguardarse de las molestias, buscarse ciertas comodidades. Lo que distingue esencialmente al hombre es la conciencia del bien, de la verdad y de la belleza. A eso se le llama ser un ente espiritual. Por ende, no se muestra tal mientras viva en la maldad, en la mentira o en la fealdad. Sobre todo, en la horrenda fealdad del alma, en el pecado. En su definición más amplia, el pecado consiste en una traición contra lo mejor. Por eso, Santa Teresa de Jesús hizo voto de hacer siempre lo más difícil. Pecamos cada vez que, sabiendo cómo debíamos proceder, actuamos de diversa manera. Esa manera puede ser una cosa aproximada a lo que sabíamos que debíamos hacer,
Pero si no es precisamente lo mejor que nuestra conciencia nos indica, si se trata de una contemporización entre este dictado y nuestro egoísmo, hemos pecado. De aquí se deduce que para iniciar una vida espiritual se requiere en primer término tener conciencia del pecado. No hay peor estado que el de una inconsciencia a este respecto. Vivir así es vivir en las tinieblas de la animalidad. Esta consiste precisamente en la ignorancia de todo valor espiritual. Por eso, el primer toque de la gracia de Dios consiste en una iluminación que a su vez provoca el despertar de la conciencia. De ahí procede el arrepentimiento, cuya primera expresión es: Señor, líbranos del mal. La iluminación es un proceso que no se termina en esta vida. Cuanto más santo se es, más delicada la conciencia. Todos los grandes santos se han considerado siempre grandes pecadores. Se sentían tanto más imperfectos cuanto mayor era su ideal de perfección. En cambio, el grado más absoluto de maldad consiste en no tener conciencia de ésta. Es vivir contento y satisfecho en las imperfecciones más evidentes y groseras. De ese estado solo nos puede sacar la gracia divina, por los medios que, para cada cual, ella estime mejor. Puede ser un libro, un sermón, el ejemplo de una vida noble, el asco que los mismos vicios concluyen por producir, o una simple meditación como esta. De cualquier manera, ese golpe de la gracia tiene que traducirse por arrepentimiento, horror al mal. Es lo que se llama la conversión. Para que el arrepentimiento se produzca y la conversión se opere, no es necesario haber sido un gran criminal. Es un grave error imaginarse que solo necesitan arrepentirse los asesinos, los ladrones, los peores que nos podemos imaginar en nuestras mentes. Pensar así es ser un fariseo, como aquel que en el templo de Jerusalén daba gracias a Dios por ser tan bueno, sin parar en su vanidad. La conversión es ante todo un cambio de perspectiva, es darse cuenta de una posibilidad superior a aquella en la cual se ha estado viviendo. Santa Teresa de Jesús llevaba muchos años de monja cuando vislumbró, para sí y para sus hermanas, la necesidad de la reforma de la orden en cuyo seno vivía. El cambio fue tan grande que más tarde podrá escribir: la vida que hasta entonces había vivido era mía. Desde entonces, a lo que entiendo, es Cristo quien vive en mí. Tampoco era una gran pecadora aquella que más tarde había de ser canonizada con el nombre de Santa Catalina de Génova. Era una pobre mujer, desconsolada por las infidelidades de su marido, que trataba de distraerse con las vanidades de una vida mundana. Sin embargo, un día le fue dada una visión tan profunda de la vanidad de tal existencia que, bañada en lágrimas, se propone nunca más vivir de esa manera. El cumplimiento de esa promesa al servicio de los pobres en un hospital le llevó a la santidad. En cualquier caso, desde los abismos más profundos del crimen o la poltronería superficial del egoísmo, el arrepentimiento tiene siempre el mismo carácter. Es un anhelo vehemente y sincero de ser mejor. Es un repudio del mal y la consiguiente oración a Dios para que nos libre de él. Es lo que San Lucas, en su capítulo 15, nos concentra en una sola frase. Nos dice:
volviendo en sí, dijo: me levantaré e iré a mi Padre. Más, mucho más, hay que decir y meditar acerca de la gran petición: líbranos del mal. Pero mientras lo intentamos, terminaremos esta meditación con una oración que se llama de la imitación de Cristo. Nos dice: confírmame, Dios mío, por la gracia del Espíritu Santo, dame virtud que me fortalezca en lo interior y desocupe mi corazón de toda inútil solicitud y congoja, y que no me llevan tras sí por cualquier cosa, sino que las mire todas como pasajeras, y a mí mismo, que he de pasar también con ellas. Dame, Señor, sabiduría celestial, para que aprenda a buscarte y hallarte sobre todas las cosas, gustarte y amarte sobre todas ellas, y entender lo demás como es, según el orden de tu divina sabiduría.